Hola a todos, ¿cómo están? Aquí su amigo Carlos de la Linterna Lectora y simplemente el día de hoy me gustaría reseñar sobre este libro que acabo de leer llamado, más bien es mi última lectura y es El último argumento del rey, del autor mexicano Luis Miguel Estrada. Y bueno, El último argumento del rey, para empezar, antes de empezar con la trama, quiero dar una pequeña hipnosis en general, con un detalle profundo y con análisis en base a mi forma de ver esta novela, en la forma en cómo yo percibí la novela. Y primero tenemos que saber quién es Luis Miguel Estrada. Es un escritor del background en periodismo y narrativa corta. Es autor de obras como Alan Proyce y colaborador en revistas literarias. Es maestro en la Universidad de Puebla y presenta en El último argumento del rey, que está en la editorial Fondo de Cultura Económica. Es una novela relativamente corta. Es una novela que se disfraza de crónica periodística ficticia porque la trama gira en torno a Orlando el Rey Cano, que es un boxeador mexicano ficticio que ha escalado desde los barrios humildes hasta la élite del pugilismo profesional del boxeo, pero eso sin pagar un precio alto. La periodista Carol Ortega, que es un personaje sumamente importante de esta obra, pues funge como una narradora principal, compilando un perfil exhaustivo a través de entrevistas, recuerdos y análisis de peleas, lo que permite una inmersión en la vida de Cano. El título alude a la frase latina ultimo ratio regum, que, perdón por mi mala pronunciación de latín, que es básicamente el último argumento de los reyes, refiriéndose a la guerra como un recurso final del poder, pero Estrada lo reinterpreta en el contexto del boxeo. Los puños, como el argumento definitivo, en un mundo donde el poder se mide a golpes, contratos y manipulaciones. Analíticamente, esto no es solamente un guiño histórico, es una metáfora estructural que subraya como el boxeo, como la guerra, que donde es un campo de batalla donde los reyes, o sea, los promotores, las federaciones, usan a los soldados, que son los boxeadores, y es que los pueden usar como peones desechables. Y la novela no solamente sigue un arco lineal tradicional, sino en cambio salta entre el presente, la investigación de Ortega y el pasado, que es la carrera de Cano, creando un mosaico que revela capas de corrupción y humanidad dentro de esta historia. También cabe destacar que la novela no sigue un arco pues, tradicional, y también en este caso, esta estructura invita a un análisis sobre la verdad, entre comillas, en el periodismo deportivo. ¿Es la historia de Cano una historia inspiradora o puede ser una advertencia sobre la ilusión del sueño americano-mexicano en el deporte? Críticos como por ejemplo de en Consulta y Google Books, destacan cómo esta aproximación evita los clichés de biografías deportivas gloriosas, optando por un realismo que expone a las promesas rotas del éxito deportivo y a las trampas emocionales. También lo que hace único a este libro, básicamente desde mi perspectiva que tengo aquí apuntado, es que pues es una estructura híbrida porque es entre una novela y una crónica periodística, entre, ya que Estrada fusiona géneros con maestría, presentando el libro como un reportaje extendido, con secciones como entrevistas exclusivas, análisis de rounds y declaraciones de testigos. Esto no es un mero truco estilístico. Analíticamente, si es que me atrevo a decir así, emula periodismo de inmersión de autores como Garay Delace, Frank Sinatra, Has o Colt o a Rysart Kapusnowski, no sé cómo se pronuncia el nombre. Son nombres que todavía me dificultan en pronunciar. Pero bueno, sigamos. Y bueno, pero va adaptando el contexto mexicano, que es la hibridez que permite una polifonía de voces, ya que Cano habla en primera persona, Ortega reflexiona en tercera persona y secundarios aportan contradicciones que enriquecen la narrativa. En términos de análisis literario, esto genera una tensión dramática al cuestionar la objetividad. ¿Es Ortega una narradora fiable? ¿Acaso esta periodista es fiable como narradora? ¿O su cercanía con Cano sesga la verdad? Reseñas en el Péndulo y Facebook, por ejemplo, que he estado viendo, o también en la librería de Octavio Paz, en su librería en Facebook,
elogian cómo esta técnica crea personajes más redondos y una historia más rica, evitando pues la linealidad predecible de novelas deportivas, comparando con obras como El boxeador polaco de Eduardo Halfon. Aquí la ficción camufla de no ficción para criticar el sensacionalismo mediático en el deporte. También me llamó mucho la atención en la manera en cómo el boxeo es como una metáfora social, porque más allá de los golpes y los rounds, Estrada usa el ring como un espejo de la sociedad mexicana. Cano representa al héroe del pueblo, que asciende de la pobreza, pero enfrenta barreras sistemáticas, promotores que lo explotan con contratos leoninos que cobran hasta el 50% de las ganancias de las peleas y federaciones corruptas que fijan peleas para proteger a boxeadores consentidos y un entorno donde el dopaje y las lesiones crónicas son pues, básicamente normalizadas, desgraciadamente. Desde un punto analítico, desde mi perspectiva, esto es una crítica sociológica al neoliberalismo en el deporte. El boxeo promete movilidad social, pero perpetúa desigualdades de clases y géneros. Por ejemplo, en el periódico Heraldo de México se describe como una combinación de pasión por el pugilismo y literatura que desmitifica el deporte. El análisis se profundiza en cómo Estrada incorpora elementos reales del boxeo mexicano, inspirados en figuras como Chávez o Sánchez, pero la ficcionaliza, de cierta manera, decirlo así, exponer el lado B del boxeo, la soledad post pelea, la bancarrota emocional y financiera. Esto eleva de cierta manera pues un comentario sobre el sueño mexicano fallido, similar a Pedro Páramo de Juan Rulfo, usa el ruralismo para criticar la revolución. También hay otros personajes que me llamaron la atención que son llenos, que son profundos como grises. En este caso, nuestro personaje principal, que es Orlando el Ricano, porque su arco es un estudio psicológico en ambición y decadencia. No es el típico underdog triunfante, es pragmático y a veces llega a ser manipulador, pero también es vulnerable en su vida privada, relaciones familiares rotas, amigos traicioneros, más ejemplos, etc. y etc. También eh, lo que yo pude ver, o yo que desde mi falta de educación académica pude analizar que Estrada explora el trauma acumulado, como golpes físicos y sobre todo emocionales que sirven como el catalizador de su reinado, pero también su caída, cuestionando si el éxito deportivo cura o agrava las heridas internas que uno lleva consigo mismo. También otro personaje tan profundo y también de cierta manera carismático es la periodista Carol Ortega, que es la que nos ayuda, nos sirve como narradora de la historia. Y pues encarna básicamente el dilema ético de su investigación y empieza objetiva, pero se evoluciona hacia la empatía personal, rozando con el conflicto de intereses. Analíticamente representa el rol del periodismo en destapar verdades incómodas, pero también su limitación ante el carisma en figuras públicas. También hay algunos personajes secundarios que llegan a ser o representan a aquellos promotores abusivos y entrenadores mediocres. No son villanos unidimensionalmente, tienen motivaciones realistas como supervivencia económica, lo que añade una grisura moral, si es que lo podemos ver así. En presentaciones como Ibero Puebla se destaca cómo Cano evita clichés de excesos para enfocarse en la humanidad cotidiana. También lo que me gustó eh, es el estilo narrativo de esta obra, ya que la prosa es concisa, con diálogos coloquiales que capturan el habla mexicana o la jerga boxística como el uppercut, el gancho al hígado, y las descripciones de peleas son vividas y técnicas, no solamente es acción, sino que es un análisis sensorial, como por ejemplo el sudor, el sonido de los guantes, la fatiga mental. Analíticamente el ritmo alterna adrenalina, o sea, las peleas, que es una introspección en base a las entrevistas, creando un equilibrio que mantiene la atención. Hay hay un cierto humor que me encanta, que es el humor negro, sutil, bastante sutil, como ironía sobre la fama efímera, que aligera el tono sin diluir la crudeza. También comparando con Villoro de En Dios es redondo, Estrada añade un matiz ficticio que permite
mayor libertad crítica. También hay bastantes temas profundos que atraviesan el libro. Por ejemplo, el boxeo como un negocio despiadado, ¿no? Por ejemplo, Estrada disecciona la industria, contratos que dejan a boxeadores en la ruina, básicamente, y las federaciones que priorizan rating sobre salud. Por ejemplo, es una alegoría al capitalismo salvaje en México, donde el talento no sé cómo expresarlo de la manera correcta, eh, se comodiza de cierta manera. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hay ciertas perspectivas que lo ven como una exploración de promesas rotas, similar a denuncias reales del Consejo Mundial de Boxeo eh, que también hubo esa pequeña matiz, básicamente. También es el ascenso social y sus tramas, creo que es un tema bastante importante porque acá no sube de la pobreza, pero el éxito trae dependencia y aislamiento, ya que creo yo que refleja el ascenso precario en sociedades desiguales. Por ejemplo, el boxeo es como una lotería, no hay meritocracia, con ecos de teorías sociológicas como las de Bourdieu sobre el capital cultural. También me llamó la atención sobre la masculinidad tóxica y vulnerable. Por ejemplo, nuestro protagonista, el rey, debe ser invisible, pero Estrada muestra grietas, miedo al retiro, lesiones emocionales y también pues, desconstruye el machismo mexicano mostrando como la fortaleza oculta traumas. Y también en línea con estudios de género con deportes de contacto. Otro tema interesante es el periodismo y verdad, que Ortega busca revelar verdades parciales, como la crítica al periodismo deportivo sensacionalista y cuestionando si la historia real es accesible o siempre mediada por narrativas personales. Perdón. También me gusta ese México que rodea, más bien este México contemporáneo en esta obra, porque toca corrupción, culto a la fama y desigualdad, como el boxeo como microcosmos de México post-NAFTA, donde el deporte popular distrae de problemas sistemáticos, similar a críticas en obras de Paco Ignacio Taibo II. Y también cabe destacar algunos puntos débiles y algunos puntos fuertes que puedo dar sobre esta novela. Es que empecemos con los puntos fuertes. Y es que pues, hay mejores novelas deportivas mexicanas recientes que homenajean al boxeo nacional sin idealizarlo. También pues, su autenticidad, ya que Estrada se nota que el autor es un gran aficionado del boxeo porque añade la credibilidad, superando a ficciones superficiales y la narración de las peleas, que es una de las cosas más bellas que hay dentro de este libro si es que te gusta el deporte. Porque no solamente, eh, no sé cómo expresarlo igual de la mejor manera, porque la narración de las peleas es precisa y tensa y a la vez eleva el género haciendo accesible lo técnico sin aburrir, la verdad. Y si eres una persona conocedora del boxeo que practica, la verdad es que va a ser bastante gratificante, bastante agradable el poder llevar esta lectura de este libro. También lo que no me, bueno, lo que me gusta más bien es que no idealiza, o sea, épico en ring, sórdido afuera. Si es que lo puedo decir así, porque subvierte tropos ofreciendo catarsis realista. Al final, y también me gusta mucho ese final agridulce que llega a ser coherente, porque refleja la vida real. Por ejemplo, en Goodreads he visto algunas reseñas en Goodreads que ya han sido altos por su honestidad que lleva esta novela. También la atención rápida en presentaciones, por ejemplo, eh, que ha habido en YouTube y ferias, indica la relevancia cultural que ha tenido en estos últimos años, 2024-25, que fue donde se publicó esta novela. También, siendo honestos, hay unos puntos débiles que creo yo que cabe destacar, que es una estructura fragmentada que puede llegar a sentirse discontinua, puede llegar a ser un poco pesada y la hibridez enriquece pero exige atención, no ideal para lectores casuales, creo yo, porque la verdad es que tienes que poner bastante atención. Es un libro donde te tienes que sentar en un lugar cómodo, en un lugar donde no te distraigas, porque si eres como de cierta manera esos lectores que leen en el camión, no lo vas a entender en cierta medida. Te recomiendo mejor que leas en un lugar cómodo, para no distraerte de esta trama tan fragmentada. Me recuerda un poco de cierta manera a Guillermo Arriaga, que
el escritor de Amores Perros, del Escuadrón Guillotina, de El Salvaje, El Hombre, entre otras obras. Me recuerdan mucho porque son historias fragmentadas, historias que de cierta manera llevan una relación en el mismo camino, ¿no? Por eso me llamó bastante la atención esta obra. Y también los puntos débiles, continuando con ese punto, es que hay un cinismo pesimista porque no hay redenciones, o sea, refleja la realidad, pero alinea a quienes buscan inspiración, como en reseñas mixtas, también en Goodreads, también una longitud. Si eres una persona que sientes que o no está acostumbrada a leer una cierta cantidad de páginas, pues no te lo recomiendo. Puede ser excesivo por el backstory que hay excesivamente, y también pues profundiza temas, pero podría editarse para ritmo, creo yo. Y ya por último, terminando pues esta pequeña reseña que quería dar yo, es que El último argumento del rey es una obra madura que trasciende el género deportivo, porque va ofreciendo un análisis incisivo de poder, ilusión y humanidad en el México actual. Estrada fusiona el periodismo y la ficción y lo hace única, con un, pues básicamente un impacto que resuena en lectores. Por ejemplo, si te gusta Villoro o de Mendoza, para 2024-2026 es una joyita, es un potencial clásico desde mi punto de vista. Si buscas crudezas en filtros, es esencial. Si prefieres un off-lighted, opta por biografías reales. Pero yo te recomiendo, si te gusta el boxeo, este va a ser uno de tus libros favoritos. Una joya bastante buena. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Denle like y nos vemos hasta la próxima.